Ahora hacemos como en la anterior mesa, abrimos un turno de palabras, recogemos las preguntas que se quieran hacer y luego contestan los ponentes. ¿Alguna palabra? Sí. Bueno, muchas gracias por las dos charlas, muy instructivas, muy interesantes. Yo tendría una breve cuestión para cada uno de los miembros de la mesa. Eduardo, yo mientras hablabas, yo pensaba un poco en el concepto de biopolítica, ¿no? De Foucault. Y me preguntaría dos cosas, una y dos. Si la desubicación represiva de alguna manera es una parte de la biopolítica, es una cuestión, no. Porque es la idea del poder sobre la vida, la idea del poder sobre la vida. Y lo otro es, no, basta eso. Porque es cierto que Foucault tiene una mala voluntad tremenda con todos los autores, no es con los cristianos, ¿no? O sea, no importa mucho, ¿no? Mucho menos con los alemanes. Y es cierto, también en un momento creo que trata de hablar de sublimación represiva como una especie de resto, ¿sí, no? O importa, ¿no? Por ejemplo, está en las anotaciones de él, está en el proceso de poder, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no? Entonces, finalmente, la pregunta es si, a continuación, si ese intento de abarcar todo por la biopolítica, la política sobre la vida, también no es un poco escurridizo, porque al tomar todo, finalmente no toma nada. ¿No? Es una cuestión. Y a mí me rebota un poco, a mí me molesta, ¿no? Para Cristina, la cuestión, sí será anacrónico, porque bueno, escribieron esas cosas hace bastante tiempo y todo. Técnicamente yo diría que no hay ningún problema en esto, pero ¿cómo pensar las nuevas formas de familia contemporáneas donde no hay padres? ¿No? Por ejemplo, ya se dijo que Brasil es un país sin padres. Es cierto que muchas de las familias tienen liderazgo de las madres, sobre todo familias de las capas populares. Sea que hay, cuando hay marido y cuando no hay también. Por ejemplo, la Bolsa Familia, el programa de supervivencia, ¿no? Del gobierno federal, es una plata chica para familias con situación económica muy baja, y la tarjeta está en nombre de la madre siempre, ¿no? Esa es la jefa, ¿no? Entonces, simplemente se nos quiere la figura paterna y es igual la fertilidad, o sea, lo que sea, o hay diferencias importantes en esto. Y además, las otras miles de formas de familia que hay hoy, ¿no? Los hombres, las mujeres, una persona trans, un hombre trans o una mujer trans, todas las cosas que se ve claramente. Gracias. Cristina, fala em português, tudo bem? Bom, primeiro, obrigada, muito interessante. Eu tinha visto o artigo já, então eu vou fazer uma pergunta que também dialoga com o artigo, né? Eu queria pedir para você falar mais sobre a crise da família burguesa. Que crise é essa para o Horkheimer e para o Adorno? Porque você fala um pouco das transformações sociais que implicam a deterioração da segurança afetiva.
E, de fato, se a gente pensa no terceiro mundo, a família é a única rede de segurança que as mulheres têm quando não tem Estado, quando não tem nada, né? Mas eu pergunto isso porque me parece que para o Horkheimer, e você falou um pouco disso no final agora, né? Você fala do fim do calor materno, né? O modo, apesar de não ter uma ideia de voltar, o liberalismo serve como anteparo para ele. Como? O liberalismo serve como um anteparo para discutir. Como barreira. Para discutir a crise da família burguesa. Ele está olhando para o liberalismo, para dizer o que veio depois. E aí, me parece que tem uma diferença, e eu queria saber como você vê isso, nele e no Adorno. Porque parece que para o Horkheimer, no estudo de autoridade e família, pelo menos essa é a minha impressão, o que gera o autoritarismo é a falta de estrutura, ou é a decomposição de uma estrutura. E para o Adorno, não sei, se a gente pensa na vida administrada, se não é o excesso de estrutura que gera autoritarismo, assim, né? E aí eu queria perguntar um pouco como você vê isso, e também no Horkheimer, porque essa ideia de... Eu perguntei da crise, porque essa ideia... eu acho que uma pergunta interessante, eu queria saber o que você pensa sobre isso, será que é possível pensar a família como uma forma que já existiu fora da crise? Ou seja, ela não é uma forma instável, né? Porque ela estão sempre tentando estabilizar a família, mas ela de alguma maneira nunca se estabiliza, né? Então, não sei. É uma ideia, né? E aí a segunda pergunta é um pouco como você vê, e aí é mais uma curiosidade, assim, como pensar nesse esquema ao lugar da mãe. Porque... Como pensar nesse esquema do lugar da mãe? Porque a gente já conversou sobre isso, né? A Helena Ferrante, ou tem aquele livro da Viviane Gornick, que é Afetos Ferozes, né? Que fala da mãe, assim, esse lugar ambíguo da mãe, como aquela que vai dar a utopia, a ideia de um amor desinteressado, mas, por outro lado, aquela que vai ser a transmissora do patriarcado, né? Que vai ser a primeira a reproduzir a violência da sociedade capitalista, né? Então, é só uma curiosidade. Gracias. Yo no iría a preguntar y tratar de este tema, pero ya que la Bruna habló, pienso que no hay solamente una causa para el autoritarismo, claro, pero en términos metodológicos tenemos que poner límites. Sí, hay una causa de la estructura social, pero también pienso que hay una causa subjetiva, emocional, narcisista. Pero cuando recuerdo de Freud descubrió que el síntoma histérico, se daba por una falta de algo. Y después voy a descubrir al final de tu obra que la crisis que propició las neurosis se tiene como la falta de la autoridad paterna. O sea, es un síntoma de que algo estaba en su lugar y ahora no está más funcionando. El síntoma neurótico es una cosa que es diferente en la medicina, que une la subjetividad. Y a veces
pienso que el autoritarismo también puede ser un síntoma de una nostalgia por una restauración de algo. Cuando veo los movimientos de extrema derecha, como necesitamos un líder, yo solo consigo hoy, necesitamos un padre, portugués. Un padre, necesitamos un padre. O sea, ¿y cuál es la respuesta? La agresividad, o sea, el autoritarismo. O sea, quizás no sea también una forma de restauración, el autoritarismo como restauración. Cuando hay una crisis, como la crisis del capitalismo, muy fuerte, no se piensa, es necesario poner otra cosa en el lugar. No, se piensa, ¿cómo vamos a hacer que vaya a funcionar mejor? Las crisis hacen como tenemos una nostalgia de cómo era el pasado. Era mejor antes. Era mejor cuando el padre tenía una autoridad. O sea, y las estructuras económicas hoy son más autoritarias, que quieren restaurar algo. Entonces, perdónenme la expresión, pero la pregunta es, ¿no hay algo de autoritario en la restauración, el sentido de la restauración como síntoma subjetivo y social? José Antonio. Sí, yo agradecido sobre todo las ponencias que han sido, y yo me he quedado con la gana, Cristina, de que siguiera la reunión con tranquilidad. Entonces, bueno, la pregunta que yo quería decir a Eduardo es que cuando se dice el poder es represivo y es productivo, ¿no? Parece como que hay dos, por así decirlo, dos dimensiones del poder, ¿no? Una represiva, de negación pues del placer, de los instintos, de los deseos, y otra que los favorece, los promueve, etc., ¿no? Y yo tengo ahí una cierta dificultad, ¿por qué? Porque, digamos, hay un elemento, por así decirlo, normativo o coactivo en la promoción, cuando esa promoción es, en cierto modo, obligada. Es decir, cuando la obtención del placer, el ser feliz, el desplegar tus potencialidades, no nace de ti mismo, de tu deseo de tal, que es, por así decirlo, canalizado, sino cuando hay un elemento de ser feliz. ¿No? Tienes que ser feliz, porque de tu felicidad depende de que el sistema se reproduzca. Por lo tanto, no es que te estamos ayudando, estamos canalizando, es decir, en ese elemento productivo. Por eso, no sé, era como pensar en lo de la sublimación represiva. Parece que la represión tiene siempre un carácter negativo, de impedir, ¿no? Pero en la promoción, en el despliegue, en la medida en que no es un despliegue también impuesto por el poder, hay un elemento, digamos, represivo, o al menos que esas dos dimensiones están entrelazadas de un modo más, no son dos dimensiones que actúen en ámbitos distintos, no lo sé. No sé si me he explicado, pero bueno. Entonces, y eso, claro, naturalmente tiene que ver con la propia evolución, que claro, cuando se dice las sociedades de control, las sociedades, esas contraposiciones a mí me parecen a veces excesivamente esquemáticas. Son esquemáticas en el sentido, eso lo hemos visto, por ejemplo, con todos los temas de la subjetivación del trabajo, ¿no? Donde, digamos, elementos como la autonomía o la iniciativa o la creatividad no
no son una elección. Es que o eres creativo o te quedas sin trabajo. Quiero decir, te echamos. Si demuestran que eres suficiente creativo, aparte de que el marco en el cual esa creatividad se va a imponer es un marco dado, preestablecido e impuesto por el poder, ¿no? En fin, no sé, era un poco por esa línea. Y yo, claro, te decía que no he leído tu artículo, lo siento todavía, y me voy con muchas ganas de leerlo. Pero claro, aquí tenemos una cuestión que es, por así decirlo, la crisis del liberalismo clásico, es que viene, la siguiente etapa es el capitalismo monopolista. El capitalismo monopolista, que es donde se está fundando el desmoronamiento de la burguesa, de la familia burguesa, y digamos es el momento en el que también los movimientos autoritarios se forman, etcétera, ¿no? Bueno, pero luego, digamos, y también la crisis de los años 20 y tal, es una crisis que afecta a la clase trabajadora y genera una enorme inseguridad. Pero luego vamos a tener en el fordismo, pues por lo menos para las clases trabajadoras, las clases medias, como la ilusión de una seguridad y de una, es decir, esa figura. Yo, por ejemplo, yo vivía mi padre, que viene de una extracción realmente de familia pobre, pero que conseguía, en las condiciones del desarrollismo español de los años 60, pues comprarse un piso, comprarse un coche, pagar unos estudios a unos hijos. Entonces, en esa clase trabajadora lo que se producía en ese momento al menos era la ilusión de un padre que podía asegurar, que podía venir. Por eso digo que en las distintas etapas que ha ido sufriendo, y eso te ha parecido un planteamiento espléndido de tu exposición, se van produciendo reconfiguraciones, ¿no? Nuevas constelaciones. Y claro, no es lo mismo que en la fase neoliberal, donde, en cierto modo, ¿no? Bueno, con la incorporación ya muy importante de la mujer al mundo laboral, los roles también se difuminan. Ahora se nos pide a los padres que seamos, efectivamente, o sea, que aseguremos el bienestar afectivo de nuestros hijos, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una... Y por eso mi invitación a que sigas la reflexión que me ha parecido espléndida, ¿no? Pero atendiendo a o sea, para decirlo, capitalismo clásico y capitalismo avanzado. Esa división que parecía es insuficiente, porque hay etapas del capitalismo monopolista, el capitalismo fordista y el capitalismo neoliberal generan constelaciones muy distintas a la reproducción del sistema y a la configuración de las relaciones familiares, ¿no? No lo sé. Gracias, Antonio. ¿Alguna pregunta más? Primero agradecerle a los 5, no, como antes hice la pregunta, la verdad que es muy estimulante y muy curioso y me parece que muy interesante. Yo quería, lo mío es una curiosidad, una pregunta de curiosidad a raíz de un poco de lo que Luna ayer empezó con una carta a Fromm, ¿no? Es decir, Erich Fromm. Entonces quería un poco preguntar por el tema del amor y la familia, digamos, si Erich Fromm en esto, digamos, juega algo o no, si lo han revisado, pero es una curiosidad justamente por la pertinencia del tema, ¿no? Porque cuando Bruna empezando su conferencia dio pie para eso. Nada más. Gracias, María. Tenía una pregunta, también voy a ser muy breve para Cristina, que si ha analizado también esta cuestión con respecto al espacio físico de la casa, que me parece relevante también, sí, incluso con el marxismo tradicional, ¿no? Con la miseria de la vivienda de Engels y tal, ¿no? O sea, como atendiendo a cómo se ha configurado el propio espacio físico, donde tenemos rápidamente, ¿no? Como un contexto en el que toda la familia en una habitación y poco a poco también la casa burguesa va permitiendo la división de espacios o que emerja algo que hoy en día no muy normalizado, pero que es el extraño espacio de la habitación de los niños. Por ejemplo, permite el desarrollo específico de la noción de juventud también como categoría económica, ¿no? Que es lo que
deriva del desarrollo de la industria cultural específica, ¿no? A partir de los años 50. Entonces, bueno, simplemente por saber si es que también relacionándolo con la pregunta de José Antonio, ¿no? Si también lo que es el espacio físico hoy en día, ¿no? Que también tenemos una nueva miseria de la vivienda, si también había, desde mi punto de vista, obliga a una reconfiguración de la familia en la medida en que los hijos nunca pueden irse de casa, ¿no? O tardan mucho en irse de casa, solamente pueden irse de manera precaria y con la amenaza, a veces menos abstracta de lo que desearíamos, ¿no? de que siempre o sea, cabe la posibilidad de tener que regresar cuando ya se imagina, ¿no? Esa habitación de los niños. Gracias. Si les parece, cerramos este turno de palabras porque ya son muchas intervenciones por ello. Yo empiezo, sí. ¿Me escuchan? Sí. Yo estaba un poco nervioso con la lengua, es que me olvidé de agradecer a Jordi porque revisó mi traducción también de ChatGPT, pero gracias Jordi por la revisión. Entonces, retorno a la oportunidad ahora. Alex, sí, siempre me queda desconcertante esa dupla ignorancia, por así decir, entre los alemanes y franceses, ¿no? Que es desconcertante, en verdad. Y en el caso de Foucault es aún más porque hablaba alemán fluentemente, ¿no? Su tesis complementaria era una traducción de antropología de Kant, ¿no? No hablo muy bien francés, pero dicen que es buena también la traducción, ¿no? Entonces, esa entrevista que cité acá, cuando dicen 75 que no había leído casi nada de Frankfurt, wow, ¿no? Es desconcertante. La otra pregunta es más difícil, no sé si puedo responder todo ahora. Si la sublimación represiva puede ser comprendida como una parte de biopolítica, creo que sí, pero eso tiene a ver con un tipo de lectura de Foucault que estoy intentando hacer, que es dialéctica, ¿no? Que quizás Foucault rechazaría, pero creo que es posible encontrar esos momentos, como él propio dice, en que Marx está presente, pero sin la pieza de pie de página, que el concepto de biopolítica es un poco más dialéctico también, en el sentido que José Antonio preguntaba, esta vida que es gerida, administrada y incitada, también es una vida muy específica, una vida capitalista, ¿no? Para Foucault también, no es cualquier vida, no es la proliferación de una vida libre o autónoma, plenamente autónoma. Creo que es muy específica con propósitos, fines e instrumentos capitalistas muy presentes también. Y en ese sentido creo que hay un paralelo con la noción de sublimación represiva también, que pienso que tanto en Foucault cuanto en Marcuse hay una especie de dialéctica de la libertad y de la dominación que es muy interesante, que me encanta, que es pensar cómo la libertad puede ser también un instrumento de dominación. Y pienso que eso está presente en ambos, aunque Foucault posiblemente rechazaría esa idea de una dialéctica de sus conceptos, creo que están la... Pasen a José Antonio, y muchas gracias por las preguntas, José Antonio y Alex. Sí, creo que muchas veces se pasa de manera esquemática. Los textos de Deleuze no ayudan mucho en el sentido de la sociedad de control, porque claramente hace una división temporal, ¿no? Antiguamente era disciplinaria, ahora es de control. Creo que en Foucault mismo es un poco más bagunzado, ¿se dice eso? Mezclado, sí, un poco más mezclado, gracias Cristina. Es un poco menos esquemático, porque está también una dimensión temporal, pero en algunos momentos de los cursos en Collège de France advierte que no leen las cosas de modo plenamente temporal, que no es una cuestión de pensar sociedades soberanas y después disciplinarias y después de gubernamentalidad neoliberal, pero muchas veces esas cosas se mezclan y de ahí desarrolla el concepto de dispositivo como esa cosa que mezcla las cosas de tecnologías políticas diferentes. Pero creo que hay muchos Foucaultianos que leen de ese modo, de un modo un tanto cuanto esquemático, primero esto, después aquello, y es totalmente diferente de otro. Creo que hay, y esto en Marcuse es claramente más dialéctico, más contradictorio, ¿no? Creo que es más interesante también en ese sentido.
Y también estoy plenamente de acuerdo con el dice sobre esa idea de una promoción que es obligada, ¿no? No me gusta todo lo que escribe, creo que hay muchos problemas también, pero los libros de Byung-Chul Han me ayudan un poco en ese sentido cuando habla de la mudanza de un verbo modal alemán que en las sociedades contemporáneas funcionarían de acuerdo con können, no tanto con lo müssen. Y pega el eslogan de Obama, si se puede, ¿no? Para decir, pero eso también es una represión, porque se puede todo en el liberalismo. Se puede tener 3 trabajos diferentes, se puede hacer trabajo reproductivo y productivo, se puede estar en la precariedad y aún así ser empresario de sí mismo. Ese se puede, también es opresivo, ¿no? Hay que tener que poder. Sí, hay que tener que poder, sí. Entonces, y la única cosa que no se puede, como siempre, es decir no. ¿No? Lo negativo está prohibido. No se puede decir, no quiero más un trabajo. Quiero vivir bien sin ser tan precario, ¿no? No quiero hacer el trabajo reproductivo, ya quiero demás, ¿no? No es posible. La negatividad aquí está ausente. Eso tanto para Marcuse cuanto con las líneas Foucaultianas creo que también es interesante. Entonces, creo que en ambos hay esa dialéctica de autonomía y heteronomía que me encanta mucho también, que por veces lo que parece autónomo es heterónomo, es verdad, ¿no? Pienso que es interesante pensar así también. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Que eran muy buenas, a ver qué puedo hacer, porque voy a intentar como sintetizar. No tengo una respuesta para todas, ¿vale? Entonces o sea, tampoco me puedo enrollar tanto. Entonces, la de Alex, es que me ha preguntado por cómo pensar la familia contemporánea. Claro, yo quiero decir, llego, o sea, no sé cómo la pensaría así, la verdad, pero siguiendo, entiendo a Adorno, Horkheimer, una reflexión que se me ocurre es que, por ejemplo, has puesto el ejemplo de Brasil, es que te voy a responder a la vez a ti, José Antonio, es que a veces se mezcla. Es que yo tengo la sensación que cuando ellos analizan la crisis de la familia burguesa, en la medida en que la familia burguesa, tal y como la han descrito, es un reducto tan específico de Occidente y de una clase social que desaparece, que luego me es muy difícil pensar cronológicamente su avance, porque creo que también habría que pensarlo en esa sincronía de su momento histórico, qué otras formas de vínculo afectivo y de autoridad se han dejado fuera que serían explicativas de los potenciales que quieren ver emancipadores o no emancipadores de tendencias autoritarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la cuestión de la seguridad afectiva, que Marina, no sé decirlo en términos de espacio, no es verdad que no habla, o yo no he leído nada, y que sería muy interesante ver cómo cambia la forma, o sea, la familia, o sea, perdón, el espacio del hogar materialmente, pero sí en un sentido, aunque no es físico, pero que es la cuestión de la herencia vinculada a la casa en sí, física, es físico, pero ¿qué quiero decir con esto, con lo de José Antonio y Alex? Que cuando piensa la familia burguesa, es que ellos están pensando incluso la burguesía al principio del capitalismo, cuando todavía había una unidad, la familia era una unidad productiva y trabajaba, había incluso división sexual interna del trabajo, no solo en términos domésticos, trabajo doméstico, productivo, reproductivo, sino que ahí trabajaba todo el mundo. Entonces, y que estamos hablando de empresas familiares, ¿se entiende? Entonces los hijos iban a heredar la empresa. Entonces, en este sentido hablan de seguridad material, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Luego habría que hablar de la seguridad. Entonces, eso en cuántas familias se ha podido dar históricamente más que... Entonces, claro, la idea es cuando cae la pequeña burguesía en la crisis del capitalismo monopolio, y entonces aparece otra nueva forma de lo que llamamos burguesía, que es clase por trabajo asalariado en muchos casos, ¿se entiende? Pero eso no quiere decir que después, en muchos espacios del planeta, haya persistido, o incluso de otras formas, la pequeña burguesía propietaria de propiedades que a veces no son solo productivas, sino como casas, ¿no? Que poseen su propia casa en propiedad, y que eso sea susceptible de ofrecer cierta seguridad material a los hijos
aunque no fuera la forma burguesa decimonónica. No sé si esto se explica. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque entonces, es verdad que ellos hablan de la crisis de la familia burguesa, que desde esta perspectiva histórica se puede ver, pero al mismo tiempo desde nuestra perspectiva histórica o desde las familias que decías tú, Alex, de espacios, por decirlo así, periféricos en el sentido de donde hay más concentración de marginalidad porque hay menor acceso al trabajo reproductivo por las dos personas, que se constituía una familia estándar con 2 salarios. ¿Qué iba a decir con esto? Pues que desde esa perspectiva histórica y geográfica, incluso la familia en crisis en Estados Unidos, lo que ellos llaman la familia burguesa en crisis, se entiende, ¿no? Ofrece, desde mi punto de vista, seguridad material. No sé si me estoy explicando. Entonces, que, por ejemplo, yo leyendo esto pensaba, claro, ahora mismo mucho estamos hablando de que nuestra generación, por decirlo así, buena parte de nuestra generación, si puede reproducirse holgadamente es por las herencias, en muchos casos, del boom inmobiliario, de que se heredan casas, ¿no? Bueno, sí que creo que esto es un momento de verdad, ¿no? Entonces, que todavía hay seguridad material. Entonces, claro, yo pensaba, la que están pensando en ellos es una seguridad material probablemente que no nos podamos imaginar, que se heredan una pequeña empresa con miras a la rentabilidad. Eso es lo que entiendo que se quiebra. ¿Me explico? Que te permite ser sujeto, planificar. No lo sé, pero no están pensando. Claro, el proletariado también. O sea, a mí ahí me pilla, tendría que haber un debate, porque también pienso, entiendo a qué se refieren, que lo que vienen a decir que con el mismo administrado y ya ha pasado a 1929. Aunque haya pleno empleo, aunque, que iba a hablar, haya mejorado los estándares de vida del proletariado, aún así se abre la posibilidad de la intercambiabilidad, ¿no? De que en un momento de crisis, una vez que la mayor parte de la población ha devenido proletariado, ¿no? En el sentido de desposeído de medio de vida autónomo, el sujeto es intercambiable y es más impotente, y a la vez se incrementan las impotencias a las exigencias externas del trabajo rutinario fabril fordista, también de la esfera del consumo de la industria cultural, de la industria publicitaria. Entonces, como que el sujeto deviene más impotente, y en el sentido dicen que el padre pierde fuerza para ser sujeto económico, pero al mismo tiempo lo dicen en la Golden Age, ¿no? Como que a mí también se me hace extraño en ese sentido, pero que a veces pienso que es casi más explicativo de nuestra contemporaneidad, aunque no hable Marina o también Alex o sea, que yo pienso a veces, y quizá es ahora, porque ellos están hablando de la crisis de la familia burguesa también, por ejemplo, en relación al matrimonio, o sea, al divorcio. Y claro, dicen que el divorcio, ¿qué quiere decir? Porque la familia no funcionaba con un amor, como un espacio de seguridad afectiva, porque se podía disolver, ¿no? Y la idea es que era un compromiso para toda la vida, aunque ya no hubiera relación, se entiende, ¿no? O sea, y atracción sexual entre el matrimonio, aunque no se quisieran, pero no sé, por eso es como el amor incondicional. Entonces, no sé, yo tengo que pensar más, porque tengo la sensación que a veces este esquema, aunque no llegó al capitalismo avanzado, explica más, como pasa con lo de los rasgos autoritarios de la personalidad, la actualidad, que casi su actualidad, pero en ese sentido también es interesante. Lo que no sé es qué pasaría con las familias de solo madres o como... No sé. Bueno, me quedan las de Bruna. No sé si os he respondido, pero si no respondo no es por esquivar, es que es lo que yo puedo ofrecer. O sea, no se me ocurre. Lo de Bruna sí que quería entrar, porque primero al pensar del lugar de la madre por 2 cosas, que sería... Te refieres a la dialéctica entre que ellos han pensado todo el rato como un lugar de afecto, bueno, el cuidado lo he metido yo, pero es lo que se entiende, ¿no? Afecto incondicional, desinteresado, siempre correspondido, obediencia, etcétera, pero que luego Jorge me dice que tiene ese momento también de, por decirlo así, de autoritaria, en el sentido que controla esto. Entonces yo lo he visto como en más cuestiones, ¿no?, de feminismo, que tiene también la policía, la familia, ¿no? El libro este que viene a decir también que la madre también interioriza el control, y eso se ve, la disciplina de los hijos para que sean después una buena fuerza de trabajo, incluso del marido, lo que decía antes de no vaya a salvar, no sé qué. Entonces yo creo que sí que hay una dialéctica que a veces se olvida, y que ellos la han querido olvidar porque la meten, porque quieren contraponer esas 2 imágenes de feminidad y masculinidad, y la feminidad como un reservorio de amor incondicional y por lo tanto de seguridad personal y afectiva para los hijos, que es lo que le permita crear un sujeto, por decirlo así, equilibrado, ¿no?, con conciencia moral, etcétera, que integre la autoridad del padre, pero que lo integre de manera equilibrada. Entonces, no sé, ahí sí que quería decir una cosa al hilo de esto, o no sé, Bruna, si te respondo, pero
que me parece, y que aquí es un poco siguiendo a Jessica Benjamin, han perdido algo, que era la posibilidad de pensar a la mujer, la feminidad, como sujeto. Es verdad, a ver si ellos piensan, donde hay espacios rezagados del mundo administrado, donde no hay espacios totalmente del mercado, es donde se puede constituir, porque es lo que están diciendo con la familia burguesa, con la mujer, ¿no? Algo distinto al dominio, y ahí es ahí donde se puede dar la racionalidad crítica, la potencial de construir algo distinto. Y esto a veces me parece incompatible con algo que es lo que decías un poco, que viene a decir también. Entonces, pero no sé cómo conciliarlo, o sea, lo digo, ¿no? Que en algunos momentos, y creo que eso está en lo que decías de Horkheimer al principio, viene a decir, la rebeldía o la distancia crítica se desarrolla en el niño frente a la autoridad paterna, es decir, donde hay una estructura de autoridad, donde hay un deber ser, ahí es donde se da la rebeldía. Yo lo he dejado fuera un poco aposta, porque no me gustan cosas un poco, porque le decía antes, eso no sabía cómo incorporarlo, porque me parece a veces un poco incluso contradictorio. Y viene a decir luego Adorno en un pasaje, ¿no? Que creo que es del nuevo tipo humano, no me acuerdo cuál es, que como eso se pierde ya no hay posibilidad de que el sujeto resista, porque ya no hay autoridad. Entonces ahí lo que iba a decir que, claro, no han pensado otros espacios que no fueran la familia como lugares de cuidado, de afecto, etcétera. Y yo creo que ahí se han perdido una realidad histórica, que eran los grupos, el feminismo ha intentado crear eso, no solo poner el valor a la feminidad en abstracto, o la igualdad o lo que fuera en ese momento, o señalar la opresión, sino mostrar la importancia, pero no solo el feminismo, sino los movimientos LGTBI en su conjunto. Yo creo que sí que han hecho otras formas de pensar el amor, la familia, y yo creo que eso se lo han perdido un poco, por lo que decía antes también Amalia. No me da la sensación, porque entonces parece que ahora que si no hay en la familia seguridad afectiva y material, ¿dónde hay? Eso sí que lo dicen, ¿dónde hay? La industria cultural no lo es, no hay ningún otro sitio. Yo pienso, ¿por qué no miraron igual a la forma de familia campesina o proletaria que está siempre al servicio de la... No sé, bueno, eso se me ocurre a mí. O a las formas de feminidad. Y lo del autoritarismo sería exceso de estructura o falta de estructura. No sé, bueno, si eso, que igual ya digo mucho, si no luego lo hablamos, pero mi idea es esta. Horkheimer, cuando dice exceso de estructura, en ese exceso de estructura se contiene la posibilidad de que el sujeto no sea un sujeto totalmente autoritario, rígido, porque esa estructura contiene también lo no estructurado, que sería la mujer, porque es amor incondicional, pero todo lo más que dice, espontaneidad. No sé si me explico. Y yo creo que en Adorno el exceso de estructura habría que verlo más, no creo. Es que no sé si lo he entendido, pero tú decías que Horkheimer habla del exceso de estructura en la creación de rasgos autoritarios y Adorno de la falta. Horkheimer de la falta, el exceso. Yo entiendo que Adorno aquí se refiere porque la hiperestructura es lo que, o sea, el fortalecimiento de estructura sería lo que he dicho antes, que la autoridad es más despótica, porque lo que la falta es la legitimidad que funda el deber que implica, ¿se entiende? Ya no tiene legitimidad. Y luego porque lo que viene a decir Adorno es que ya la autoridad que recibe el sujeto no es la del padre, sino la de otras instancias de socialización, y ahí es mucho más vulnerable el sujeto ante su socialización directa por la totalidad social. Luego seguimos hablando. Yo siento que pasa. Bueno, muchísimas gracias a Cristina y a Eduardo, a ustedes por estar aquí. Jordi. Y simplemente unas palabras para cerrar. Bueno, decía Cristina antes de empezar su charla que ella estaba satisfecha. Creo que después de haberla escuchado a ella y este debate tan rico, estamos realmente satisfechos, ¿no? Y quería agradecer, bueno, a todos los ponentes y todas las ponentes y los presentadores, moderadores, especialmente a Bruna, que ha sido nuestra ponente invitada, también a Eduardo, desde luego, también a Alex, que han venido de lejos realmente para discutir con nosotros. Creo que ha sido muy enriquecedor, desde luego también a Cristina, también a todos los ponentes, ¿no? que han participado. Creo que ha sido muy enriquecedor. Creo que queda claro que esta apertura que hemos intentado hacer de los debates sobre cuestiones de género, familia, capitalismo, cuerpo, sexualidad, en relación con la teoría crítica, esperemos que sea un primer paso para una reflexión que hemos visto, ¿no? El debate se nos ha quedado corto, ¿no? O sea, aquí había mucho más que tirar y esperamos que pueda seguir adelante. Y bueno, solo puedo decir, con el tema del año que viene parece que será Marcuse. En la lápida de Marcuse creo que hay una buena consigna para todos los que queremos hacer teoría crítica, que es weitermachen, continuar. Entonces, muchísimas gracias y seguiremos.